Buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a esta sesión sobre la educación de los contribuyentes. Todos estamos trabajando sobre el, el incremento del cumplimiento voluntario y ya que voy a estar trabajando en francés, invito a los que no hablan francés de poder implementar, de poder escuchar en francés o en español. Muchísimas gracias a todos. Y estamos aquí trabajando del IFSF, que es una herramienta clave. Tengo el placer de presentar esta sesión con mis colegas del OCDE. Hay Joseph Stead, que es mi colega principal en la OCDE. Obviamente aquí tenemos toda una gama de participantes. Entonces también tenemos el interés del tema de la educación o la formación de los contribuyentes, ¿no? Contribuyentes. Entonces voy a dejarles a ustedes que puedan activar la interpretación o en inglés o en español para que puedan seguir la sesión y voy a aprovechar para compartir mi pantalla. Bueno, no sé, algunas palabras, bueno, precisar que esta sesión de puertas abiertas a los medios y al público. Y bueno, esta tarde Joe Steele y yo le vamos a presentar ante todo el informe de la OCDE sobre la educación del contribuyente que se publicó hace una semana justo del 24 de noviembre del 2021 para fomentar la cultura tributaria y después vamos a ir de parte de Togo, Sudáfrica y Japón, que nos van a presentar iniciativas en cuanto a la educación de contribuyentes en sus respectivos países. Y luego terminaremos con sesiones de preguntas y respuestas, mediante las cuales ustedes tendrán la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, les deseo a todos una muy buena sesión y para empezar esta sesión de la mejor manera, lo que les propongo es que empecemos mediante una encuesta. Aquí podrán verlo en los 3 idiomas, es decir, inglés, francés y español. Y bueno, podemos ver que tenemos esta encuesta en los 3 idiomas. Entonces les dejo que puedan realmente conocer esta encuesta y les pregunta que en su opinión cuál de los siguientes es el objetivo principal de las iniciativas de educación al contribuyente. Primera opción, educar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia tributaria. B, educar a los ciudadanos sobre el papel y el lugar de los impuestos en la sociedad. Y en tercer lugar, asistir a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Voy a lanzar la encuesta y les dejo unos segundos para poder contestar contestar la pregunta, ¿no? Con la respuesta que más corresponde, según ustedes, a los 3 principios, ¿no? En materia de educación del contribuyente. Bueno, les voy a dejar unos momentos y luego presentaré los resultados antes de realmente entrar en lujo de detalles sobre este tema. Donc, je pense qu'on arrive à la moitié. Donc, Bueno, creo que llegamos a la mitad. Bueno, tenemos un programa bien cargado y tenemos bastantes participantes y al menos la mitad ya han contestado. Para la otra mitad les voy a dejar unos segundos más. Luego voy a cerrar la encuesta y les propongo que veamos las respuestas juntas. Como dije, la encuesta aparece en inglés, pero les había puesto las distintas posibilidades de respuesta. Bueno, la vamos a
parar ahora y podemos ver los resultados ante las respuestas que ustedes han dado, ¿no? A las preguntas que se nos ha hecho y podemos ver que los resultados están bastante variados, ¿no? Y podemos ver que hay una mayoría que está a favor de la primera respuesta, y que es sensibilizar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia fiscal, o realmente educarles sobre el papel y lugar de los impuestos, etcétera. Y podemos ver que los objetivos, bueno, no serán los mismos, ¿no? Según el público al que uno se dirija, depende de la administración y los recursos a los que disponemos. Y de ahí podemos ver las asociaciones que pueden existir para poder poner en marcha esta educación para los contribuyentes. Entonces, es un poco extraño que la misma iniciativa pueda responder a esos tres objetivos, ¿no? Y estamos hablando de eh, todo un trabajo que se ha hecho y que se ha publicado hace poco en este nuevo documento sobre la educación del contribuyente. Y sabemos que esto se encaja dentro de los pilares de la OCDE sobre la sensibilización fiscal para que los contribuyentes van a querer o vayan a entender y em, por qué se pagan los impuestos. Entonces, el impacto que pueda tener sobre el pagar o no es la percepción, ¿no?, de la legitimidad de la administración fiscal, pero a veces a los contribuyentes no les cuesta entender el funcionamiento del sistema fiscal. Entonces, este nuevo informe que hemos publicado, fomentando la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal y la ciudadanía, se publicó por primera vez en 2015, y en su momento este informe pues hablaba de las iniciativas en cuanto a la educación de los contribuyentes y el BEPS, y de ahí habíamos sido muy inclusivos. Pues estamos hablando de 140 iniciativas en educación de contribuyentes desplegados en 59 países. Y podrán ver aquí en la pantalla que lo que tenemos es una diversidad geográfica, pero también en cuanto a la implementación de estas iniciativas de contribuyentes, podemos ver en cuanto a la totalidad cuántos se han puesto en marcha en los países, digamos, ricos, y la otra mitad que se han implementado en los países en vías de desarrollo. Entonces podemos ver que en el segundo informe queríamos ser mucho más comprensivos y equilibrar mucho más la repartición geográfica, ¿no?, de estas iniciativas alrededor del mundo. Y podemos ver a la derecha que 30% en Europa, luego las cifras para África y América Latina, etcétera. Eso es muy interesante con respecto a la diversidad de las iniciativas y por qué se reparten de esta manera. Este informe tiene la riqueza de proponer por una variedad de iniciativas de educación de contribuyente. Pueden ser revistas, unidades móviles, radio. Puede ser la manera de ir al encuentro de poblaciones aisladas que no tienen necesariamente ninguna interacción con las administraciones fiscales. Y entonces todo eso se analiza dentro del informe. No puedo mencionarlo todo, pero es por eso que hemos mencionado que hay casos por país, presentaciones por país, para ilustrar un poco este informe que nos ha permitido analizar los
140 iniciativas en cuanto a la educación de contribuyentes que los hemos agrupado en cuanto al enseñamiento de la fiscalidad. Segunda categoría, sensibilización, información para sensibilizar y luego asistencia práctica a la hora de fiscalizar. Bueno, ahora voy a pasarle la palabra a mi colega que le va a presentar esas tres categorías que son, digamos, la tipología que hemos empleado en el informe que hemos publicado. Entonces, Joe va a hablar en inglés. Entonces, les invito a los francófonos a activar su interpretación para que puedan escuchar su presentación en francés. Sí, gracias, Samia. Yo ahora les voy a básicamente resumir los tres abordos principales con los que dimos y los retos, etcétera, y cómo los hemos podido juntar, ¿no? Para que la gente vaya pensando en esta educación. Bueno, una categoría de enseñar sobre la fiscalidad, la más importante en cuanto a la educación, y ahí estamos empleando nuestros métodos de enseñanza tradicionales, aulas, webinarios, etcétera. Y usamos pues esta manera de poder participar en discusiones más complejas. Y esto se percibe como hoy el papel del sistema fiscal que se emplea con estudiantes, jóvenes, los futuros contribuyentes, cuál es el papel del sistema fiscal dentro de la sociedad, o lo vemos en las partes, las technicalidades de distintas partes, ¿no? Del sistema fiscal, trabajando muchas veces con empresas, con los pymes, a través de webinarios para poder ellos lidiar con las partes técnicas de diferentes partes específicas del sistema fiscal. Y otra cosa muy importante que mencionar aquí es que es una participación, digamos, mucho más extendida con contribuyentes hasta futuros, ¿no? Ya que estamos interactuando aquí con estudiantes, entonces vemos que es mucho más intensivo en cuanto a los recursos que requiere que otras iniciativas, ¿no? Quería comentar que vi ahora que lo habían apuntado que sí, que las presentaciones estarán disponibles después de esta conferencia. Segunda categoría que hemos identificado, comunicar impuestos para elevar la sensibilización. Y eso lo hemos visto que se parece mucho más a la publicidad. Entonces, aquí podemos ver que es una participación mucho más corta, ¿no? Entonces, podemos ver que se puede realmente ir impulsando estos comportamientos para mejor, eh, para que haya una participación más extendida del sistema y cómo poder refortalecer esa relación entre los contribuyentes y la administración fiscal. También como ser más abordable, ¿no? Como administración fiscal y em, que haya menos miedo, ¿no? Y mal comprensión acerca de la administración fiscal. Y si uno puede romper con estas barreras, pues obviamente eso marca una diferencia significativa. Y hemos visto iniciativas para realmente ir al encuentro eh, como administración fiscal a sitios donde la gente está mucho más abierta a este tipo de encuentro, ¿no? Y luego llegar a una situación en que la gente esté más a favor de realmente eh, contribuir, ¿no? A ellos mismos y el aprender a la hora de hacerlo, aprender de manera práctica es una iniciativa que vemos muy a menudo. Vemos esto como una categoría donde las administraciones fiscales que trabajan con los contribuyentes les orientan por todas las categorías a la hora de pagar sus impuestos. Hay la introducción de nuevas herramientas digitales. Hay grupos vulnerables que si no, pues les costaría mucho tener esa interacción con los sistemas fiscales y también donde hay sistema fiscal como punto importante para poder recibir ayudas sociales y acceder a ayudas estatales también. Siguiente diapositiva. Este informe ya entra en mucho más lujo de detalle sobre cada uno de estos abordos y los divide aún más. Y podemos ver que hay algunos hilos comunes que podemos extraer de este modelo que podrían ser útil. El primero de este tipo de hilos
sería identificar el público destinatario y cómo llegar a ese público. Normalmente estamos llegando a gente con la que la administración fiscal todavía no tiene interacción. Entonces, por eso que puede ser, puede costar muchísimo, ¿no? Y entonces encontrar a socios más allá de la administración fiscal es una característica muy importante de una iniciativa exitosa, ya que son socios fiables en las que se confíen o que tengan ya relaciones con el público destinatario. Entonces podemos ver que esos socios podrían venir de otras partes del gobierno, ministerios de educación, profesores, donde uno busca captar a estudiantes, ONGs cuando quiere trabajar con poblaciones vulnerables, organizaciones de gremios cuando estamos trabajando con los pymes, el uso de músicos, personas conocidas para llegar al mercado, digamos, más masivo, ¿no? Para que la gente tenga menos miedo de la administración fiscal. Y podemos ver que estas asociaciones muchas veces son una parte integral y muy significativa a la hora de que estas iniciativas puedan crecer y ser sostenibles con el paso del tiempo, ¿no? Por el acceso a recursos que muchas administraciones fiscales puedan tener. Entonces, estamos hablando de un proyecto a largo plazo, cambiar la cultura de contribuyente y de la cultura de administración fiscal no es nada que pase de noche al día siguiente. Hicimos la primera encuesta en 2015 y una de las iniciativas que vimos o bueno, casi todos que iniciamos en 2015 siguen en curso y el único que no se ha convertido en algo nuevo. Entonces estamos hablando de países que están entrando en un compromiso ya más duradero, ¿no? Y poder asegurarse esa financiación para poder brindar ese programa. En cuanto a la puntualidad de la prestación de estas iniciativas, cuando se ven vinculados a diferentes fechas límites en el calendario fiscal, obviamente uno tiene que clavar el plazo si está recordándole a las personas que se van acercando a esas fechas límites, pues puede costar recordarse, ¿no? Recordárselo. Y también los plazos dentro de la administración fiscal a la hora de realizar la iniciativa y también la puntualidad. Y cuando se hace eso para el público destinatario. Entonces, aportes que nos han venido han salido del trabajo con estudiantes que cuando estamos acercándonos a los plazos de exámenes de los estudiantes, pues había menos participación porque los estudiantes se enfocaban en los exámenes. Y entonces es vincularlo no al sistema fiscal, sino también el público más amplio, a ver si les va bien ese plazo. Y también el monitoreo y la evaluación de esos programas para ver si pueden tener esa evaluación o no y menos de un 20% no que carecen, ¿no? de muchas de estas iniciativas de evaluación y queremos entender realmente cómo están funcionando porque quieren hacer mucho y tenemos que entender claramente cómo funcionan y cómo se podrían mejorar para llegar a aprovecharlos al máximo. Sin embargo, sí que se percibe en un 75% que estos programas sí que funcionan. Consideran que estos programas en los que participan tienen una gran repercusión, ¿no? En la mejora de la moral fiscal y que las personas están más dispuestas a pagar impuestos, ¿no? Se definen los desafíos y no solo se identifican y se analizan los datos, ¿no? De todos estos ejemplos que tenemos, sino que también intenta convertirse estos hallazgos en procesos para quienes intentan diseñar iniciativas o para quienes quieren mejorar iniciativas existentes. Así que creamos diferentes fases, 4, para diseñar una iniciativa eficaz. En primer lugar, tener muy claro cuál es el objetivo. A veces hay objetivos diferentes y hay que tener muy claro qué queremos hacer con la iniciativa. Eso es muy importante y es el mejor ejemplo que hemos visto, pues lo que queremos hacer y qué nos queremos centrar. También, pues comprobar qué recursos tenemos disponibles. Cuando no tenemos recursos, hay que saber, ¿no?
cómo hacerlo, y si no, pues a veces tenemos que definir bien los objetivos y encontrar algo que encaje con con los recursos disponibles, o si es algo que podría trabajarse a un nivel piloto a pequeña escala y luego ir mejorándolo con el tiempo. Así los objetivos y los recursos deben estar en sintonía. Una vez que sabemos cuál es el alcance de lo que queremos hacer, hay que pensar en cuál es la iniciativa que necesitamos, y en este sentido el informe puede ayudar, ya que les orientará a ver que pueden aprender de otras iniciativas ya existentes, identificar lo existente y ver qué pueden aprender de otras iniciativas que ya han vivido esas dificultades y cómo pueden parecerse a su contexto, los socios a los que pueden recurrir y qué dificultades se encuentran a la hora de llegar a ese público con quien quieren trabajar. En cada una de estas fases añadimos cuestiones esenciales que puede dar forma a su pensamiento. Está disponible en inglés, francés, español, disponible online, y pues recibirán esto cuando se les envíe la presentación. Tendrán acceso de esta manera a nuestro sitio web, o escriban en el navegador de Google OCDE y el título del informe. Voy a pasarle la palabra ahora al resto de ponentes para ver qué ha sucedido exactamente en los países. Muchas gracias, Joe. Ahora voy a hacerle la palabra a la señora Isa Famlatu, la directora de la sección de educación de los contribuyentes. Togo, la señora Isa va a hablar en francés, así que a los participantes que no hablen francés, por favor, elijan el canal de interpretación inglés o español para escuchar la presentación de la señora Isa. Señora Fayetu, Isa, tiene la palabra para que nos presente la experiencia de Togo, como decía. La señora Isa trabaja en la oficina de Togo de servicios de comunicación y usuarios en la agencia tributaria de Togo. Tiene la palabra. Est-ce que vous nous entendez? ¿Nos escucha? Merci, Samia. Mesdames et messieurs les participantes et Sí, gracias, Samia. Señoras y señores participantes, es un placer presentarles algunas iniciativas de la Oficina de Togo Tributaria en materia de educación de los contribuyentes. Como saben, pagar los impuestos es una obligación, pero no es algo fácil. Por lo tanto, tenemos varios mecanismos que queremos presentar hoy con elementos relativos a la sensibilización de los contribuyentes respecto a los servicios fiscales y el proyecto de educación de los contribuyentes. La OTR es la fusión de la administración de Togo en materia fiscal. En Togo tenemos un sistema fiscal declarativo de autoliquidación, y es algo que se aplica a todos los operarios económicos. Deben calcular los impuestos ellos mismos y presentarse a la administración fiscal para proceder al pago. Un pago que puede liquidarse en la caja de la administración fiscal en línea o mediante transferencia bancaria o por pago móvil. Otra de las misiones de la oficina de Togo de recaudación es ofrecer un servicio de calidad, una calidad que se manifiesta no solo por la acogida a los contribuyentes, sino también por la comunicación de materiales de sensibilización, información pedagógica activa y la simplificación de textos fiscales y los procedimientos tributarios.
En este sentido, la OTR ha trabajado en la comunicación y en el servicio para los usuarios con el fin de educar a los contribuyentes y de promover el civismo fiscal. Por lo tanto, para las actividades de la dirección y su éxito, se han establecido diferentes iniciativas como una revista OTR Actualidad, el programa de sensibilización de los contribuyentes y del gran público en general sobre el cumplimiento fiscal y un proyecto de educación entre homólogos sobre cumplimiento fiscal. Para esta presentación vamos a intentar centrarnos sobre todo en las dos últimas actividades, la sensibilización de los contribuyentes y del gran público respecto al cumplimiento fiscal. ¿Por qué queremos trabajar en esta sensibilización? Pues es una estrategia que se creó para promover el cumplimiento fiscal entre empresarios y también para que conocieran mejor sus obligaciones fiscales y los plazos. En Togo no tenemos una cultura de impuestos, es decir, el impuesto, pues forma monetaria no existía y no está en la cultura de nuestro país. Por eso necesitamos entre los togoleses esta sensibilización, centrándonos en la población en diferentes zonas y sectores de actividad, es decir, aquellas regiones, sobre todo, donde hay una mayor actividad empresarial. En cuanto a la formación, trabajamos con diferentes divisiones, pues fiscales, arancelarias, respecto a esta materia. Intentamos ponernos en contacto con esos contribuyentes que no han pagado sus impuestos. También pues trabajamos con las pymes, con nuevas empresas y de esta manera bueno, nos centramos sobre todo en esas pymes que pues no llegan a 60 millones. Así que, ¿cuáles son las medidas adoptadas en la sensibilización? Pues sobre todo trabajamos en sensibilización mediante las estructuras de acompañamiento en el sector informal, estructuras destinadas a formalizar el sector informal. Pues estas estructuras reciben el nombre de DOSI, CGA pues para el sector agrario, ANADEP, FNFI. Además, celebramos a los contribuyentes. Por eso, hemos creado una jornada de los contribuyentes, con motivo de la cual otorgamos reconocimiento a los mejores contribuyentes y de esta manera les alentamos y les motivamos a pagar sus impuestos. Además, organizamos sensibilizaciones en el mercado que ha tenido un gran impacto en la población togolesa y también el Banco Africano de Desarrollo decidió financiar estas actividades de sensibilización en los mercados. Y es que en Togo, la gran parte de las mujeres del mercado laboral pues se trabaja a nivel local y no hablan francés. Por eso las actividades que llevamos a cabo se imparten en el idioma local. Estas sensibilizaciones se organizan de manera interactiva para facilitar así la comprensión de conceptos específicos de la administración fiscal. Con esta sensibilización, además, creamos pues, algunas ilustraciones para hablar del cumplimiento fiscal y sobre todo pues hablamos de la espontaneidad en el pago de los impuestos. La formación es una formación sobre todo que atañe a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Son ya profesionales, son pues un tipo de contribuyente que ya sabe presentar el balance a final de año y participar en el pago de los impuestos. Sami, next slide, please. Diapositiva siguiente, por favor, Sami.
Sí, sí, está ahí. Bueno, aquí tenemos algunas fotos que muestran nuestro trabajo sobre el terreno, ya sea en las comunidades, los pueblos, los mercados. Y pues aquí vemos nuestro trabajo en Togo. Vemos diferentes elementos. La implicación de la mujer, ya que es la actriz principal del desarrollo económico y social, así como la implicación de las autoridades locales, tanto hombres como mujeres. Un jefe de la municipalidad también que nos acompañe en la sensibilización para así movilizar a la población y alentarles a pagar sus impuestos. En cuanto a los talleres de formación, ahora con la centralización intentamos llevar a los elegidos, los políticos locales, a que vengan con nosotros a esas sensibilizaciones, ya que ellos tienen un gran papel que desempeñar y pues es importante implicar a las actividades territoriales. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, sí, ya aparece. ¿Puede ser breve, por favor, para ceder la palabra al resto de ponentes? Aquí tenemos los resultados conseguidos entre el 2015 y 2019 en materia de sensibilización. Vemos que hemos llegado a 157.876 personas que se han convertido en contribuyentes formales. En lo que respecta a la formación de las pymes, justo antes de la COVID, entre 2017 y 2019, formamos a 4.614 empresas. Durante la COVID, 2.628 empresas capacitadas. En cuanto a la formación de las pymes, es algo que tiene lugar en sesiones para analizar los datos y además de esas sesiones, pues tenemos sesiones espontáneas sobre pago de impuestos y esto nos ha llevado a estar muy cerca del público y a que se fomente la confianza entre los contribuyentes y la agencia tributaria y hay un fortalecimiento de las relaciones entre las administraciones fiscales y los contribuyentes. También trabajamos en un proyecto de educación entre homólogos sobre cumplimiento fiscal. Se traslada información sobre OTR a los contribuyentes y viceversa. Es decir, pues una comunicación de información entre homólogos que hablan la misma lengua para promover así el civismo fiscal. Contamos con personas que nos ayuden a llegar al público en general. Intentamos llegar a los contribuyentes profesionales también, es decir, pues para trabajar en este proyecto de homólogos, el contribuyente debe saber hablar francés y una lengua local para hablar con sus colegas en ese idioma local y hablarles de ese pago de impuestos. Debe además ser un contribuyente pues sin falla ninguna. Entre las actividades realizadas, pues los homólogos deben sensibilizar a sus colegas y a sus homólogos. Todos los años tenemos diferentes guías, planes, materia de fiscalidad y la normativa sobre la administración fiscal y arancelaria. A lo largo de la formación tenemos diferentes conceptos de educación sobre OTR, la guía fiscal actualizada, sobre la fiscalidad de las empresas en Togo, cómo nos comunicamos de manera eficaz como formador homólogo y pues además estos formadores realizan entrevistas individuales o por grupos y también una sensibilización general que les lleva a la administración fiscal para asegurarnos
de poder contar con esas actividades entre homólogos, tenemos una plataforma donde esos homólogos envían todas las actividades realizadas a lo largo de la semana o de la jornada. Señora, por favor, señora Isa, debe acabar. Para concluir, este programa ha permitido formalizar las empresas y reducir el incumplimiento fiscal. Y además ha incitado a los contribuyentes a pagar de manera espontánea sus impuestos. Entre lo que nos queda por hacer, pues tener estrategias para encargarnos de los microempresarios, es decir, esas empresas que no están registradas, y también los trabajos domésticos. En este caso, pues esa contribución sería importante para el colectivo territorial. Gracias, Samia. Muchas gracias, señora Isa, por su presentación muy clara, muy completa, y nos ha permitido observar iniciativas exitosas en materia de educación de los contribuyentes. Ahora me gustaría hacer la palabra al representante de Japón, que hablará en inglés. Me gustaría invitar a los colegas que no entiendan inglés a que activen la interpretación para escuchar la presentación de Japón si no entienden inglés. Me gustaría presentar al señor Toshiyuki Kemochi, director de la División de Operaciones Internacionales de la Agencia Tributaria Nacional de Japón. Tiene la palabra, señor Kemochi. Thank you, Samia. Thank you very much. Muchísimas gracias, Samia. Bueno, gracias también por haberme cedido la oportunidad para hablar hoy. Yo soy director de la división de la Agencia Fiscal de Japón, el señor Kemochi, y me gustaría explicar el papel de nuestra organización en Japón. Nosotros tenemos un sistema autónomo en todos los impuestos, y bajo este sistema los contribuyentes calculan sus propios ingresos y realizan los pagos. Para que el sistema de evaluación funcione correctamente, nosotros hacemos todo lo que podamos para asegurarnos de la mejor educación posible del contribuyente en cuanto al pago fiscal y cómo poder cumplir con sus obligaciones fiscales conforme la ley. Para poder apoyar este sistema, nosotros trabajamos en dos pilares: mejorar el entorno fiscal y también de tener una administración fiscal justa. La administración fiscal forma parte de la mejora del entorno de pago fiscal y se diseñó para que los contribuyentes entendieran bien el papel de los pagos fiscales, para poder ayudar a los contribuyentes a que pudiesen entregar y pagar sus impuestos de manera debida, y también educar a una siguiente generación de contribuyentes, también muy importante para nosotros. ¿Cómo lo hemos hecho a través de todo el país? Pues nosotros hemos trabajado en la NTA, la Administración Fiscal Nacional, en cooperación con el sector público y privado, pero en especial con los colegios. La Administración Fiscal Nacional trabaja con la municipalidad y el consejo para promover educación fiscal, una asociación que se ha establecido a nivel nacional y local para ayudar con temas fiscales en Japón. Y las actividades son las siguientes. En el Consejo Central se realizan reuniones con los directores de cada ministro y agencia para poder hablar de y redactar las políticas básicas de la educación fiscal para el año entrante. Luego se realiza otra reunión para acordar las políticas centrales y luego se disemina esa información a las organizaciones pertinentes. Esos consejos luego realizan una reunión en mayo o junio para informar sobre el volumen de las actividades del año anterior y informar sobre los del año
entrante. Este gráfico demuestra las relaciones que hay entre las instituciones a nivel nacional y local. De izquierda hacia la derecha tenemos las organizaciones de la Administración Fiscal Nacional. Y entonces tenemos organizaciones de gobierno local con limitaciones de impuestación local y también del gobierno local en cuanto a la educación, que están en amarillo. Entonces, cada organización tiene esa relación entre sí y tiene la responsabilidad para promover la educación fiscal en su región. Los miembros que participan en cada uno de los consejos se comunican a diario para poder implementar la educación fiscal, y las organizaciones participantes también colaboran. Lo siento si la letra sale muy pequeña, puede que les cueste, ¿no? En Japón hay organizaciones relacionadas a la administración fiscal, como demostramos en esta diapositiva, y como parte de su papel trabajan con la administración fiscal. Tienen cada uno su membresía de individuos, privados o asociaciones, y operan bajo el principio de tarifas de membresía. Es importante saber que estas organizaciones no reciben ningún apoyo financiero de la administración fiscal. Puede ser una organización voluntaria o corporativa que se haya certificado como tal. En adición a participar en el Consejo para la Promoción de la Educación del Contribuyente y de Educación Fiscal, se ayudan a impartir clases en las escuelas y producir materiales suplementarios y realizar sus propias actividades, como recopilar tarjetas postales y materiales de caligrafía, y también organizar eventos en ferias locales, etcétera. Y cada uno trabaja con administración fiscal, ya que sus miembros tienen un nivel elevado de comprensión fiscal, y los miembros, como digo, se comunican a nivel diario para profundizar su entendimiento de cómo está funcionando todo en cada administración. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una presentación al informe específico de la Agencia Nacional Fiscal. Primero tenemos clases de educación fiscal dentro del programa escolar, donde se envían a contables fiscales a las escuelas para enseñarles a los estudiantes la importancia y el papel de los impuestos. Y ahí los educadores utilizan vídeos de animaciones y dibujos animados y otros tipos de materiales, como hojas con fotos o imanes de fotos de hospitales o escuelas, de todo lo que se haya podido construir con fondos públicos. Y de ahí esto se supone que insta a los estudiantes a buscar los imanes o las fotos que representan cosas que se hayan construido con los impuestos, para que entiendan la importancia de cobrar y de pagar impuestos. Y normalmente eran empleados de las oficinas fiscales, pero últimamente son representantes de gobiernos locales que se han enviado a las clases. Eso es porque el gobierno de Japón ha instado a estas organizaciones a nivel local que distribuyen también a gente para que vayan a entrar en los colegios, para que toda la sociedad esté involucrada en esta iniciativa. Y se han enviado a 8.770 de estas personas a que den clases, de los cuales 35.297 no eran empleados directos de la administración fiscal, sino de otras organizaciones. Y hemos realizado una encuesta sobre las solicitudes de parte de las escuelas para que se impartan estas clases de información fiscal, y estos pueden tener lugar en cualquier momento después del mes de abril, y se solicitan que estas
estas personas ven a dar estas clases y primero entran en comunicación con los profesores sobre el contenido de esas clases. Y aún en una fecha posterior, a los estudiantes y a los profesores que asistieron a esas clases, se les pide su opinión sobre los materiales y el contenido de las clases. Y las respuestas de estas encuestas se emplean para poder mejorar las clases futuras, ¿no? Con respecto a las normativas de educación de la escuela, se realizan seminarios sobre la fiscalización para mayormente profesores de escuela, ¿no? Para tratar de seguir mejorando la educación sobre la fiscalización y lo presentan profesores que ya participan en educación fiscal y se les invita también expertos al seminario para hablar del estatus actual de la educación fiscal y otros temas relacionados. Después quisiera explicarles el concurso de ensayos sobre la fiscalización. La Agencia Nacional Fiscal de Japón ha recopilado los ensayos de estudiantes de escuela primaria y secundaria cada año, y los que escriben unos ensayos sobresalientes se les da un premio, y nos parece que es un aborde muy importante y significativo porque permite a los estudiantes hablar de la fiscalización con sus padres, con los que están alrededor suya, y de plantearse el papel de la tributación en la sociedad en general y por qué sería necesario. Y de ahí se va a hablar en estos ensayos de los pósteres, etcétera. Se puede diseñar también. Se puede ver un ejemplo aquí en la pantalla. Lo siento, está escrito en japonés. Bueno, aquí podemos ver que es un folleto con información sobre la situación actual del presupuesto nacional y la página web de la Agencia Nacional Fiscal también tiene información sobre el concurso de ensayo. Entonces, los estudiantes que no son de nivel secundaria, de escuela secundaria, pueden escribir sobre cualquier cosa relacionado sobre los impuestos. Los de escuela secundaria tienen que ver con la importancia, el papel de los impuestos y sus pensamientos a través de el significativo y el papel de los impuestos de sus propias experiencias o de noticias relacionadas a este ámbito o sus pensamientos con respecto al futuro de la sociedad desde una perspectiva fiscal. Y ya que es común que escriban estos ensayos sobre la fiscalidad y sobre la tributación en las vacaciones escolares de julio y agosto, lo preparamos en mayo. En septiembre se entrega y los ganadores se anuncian y los premios se entregan normalmente en diciembre. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de escuelas y ensayos entregados en los últimos 3 años. Podemos ver que en el año fiscal 2021 había 8,000 colegios más o menos que participaron y 630,000 ensayos se entregaron por estudiantes de secundaria y más jóvenes también de presecundaria. Entonces podíamos ver impuestos para la reconstrucción de áreas impactadas por el terremoto, y después podemos ver los impuestos que se cobran a las personas que participan en la destilación ilegal de bebidas espirituosas. Bueno, realmente es un gran reto hablar de todo lo que hacemos en 10 minutos, pero espero que haya sido de alguna ayuda mi presentación. Muchísimas gracias, señor Kim Chicos. Realmente ha sido muy de muy gran ayuda y muy completo. También quisiera presentarle a
el señor Dewey, que trabaja en los servicios fiscales de Sudáfrica. Muchísimas gracias a los colegas que están en esta llamada. Yo me encargo de la educación de los contribuyentes y de los comerciantes. Les voy a contar un poco de lo que hacemos en Sudáfrica. Celebramos este año 25 años de establecimiento como institución. Lo que hemos hecho en los últimos 2 años es que hemos vuelto a desarrollar nuestra estrategia y nuestra visión. Hasta ahora hemos empezado a decirnos, mira, queremos ser una administración fiscal inteligente, moderno, con una integridad que no se pueda cuestionar y que tengamos la confianza y la administración de las personas, pero no hemos de olvidarnos también de la gente que no puede todavía conectarse con dispositivos inteligentes. Bueno, nuestro mandato es que queremos crear una provisión para la administración eficiente y eficaz del sistema de recopilación fiscal de Sudáfrica. Entonces, sabemos que nuestro mandato es de recopilar esos ingresos para cumplir con el cumplimiento máximo. Y también preveemos un servicio para poder ayudar a los comerciantes, para las comunidades, y ayudamos al gobierno a crear un estado capaz que pueda fomentar el crecimiento sostenible y el bienestar de todos los sudafricanos. Y la educación entra aquí porque queremos asegurarnos de que toda la sociedad, de la cuna hasta la tumba, entienda nuestro mandato y que entienda cómo pueda llegar a impactar en sus vidas. Entonces, nuestra visión como equipo de educación es que queremos avanzar la claridad y lo completo que sean los textos a través de la educación, mejorando la experiencia del contribuyente a través de nuestros servicios de contribuyentes para que haya más cumplimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos realmente basar nuestra oferta educativa con respecto a las necesidades, y tenemos un enfoque fuerte sobre la investigación y analítica de la educación para seguir mejorando el contenido, informando por las evidencias. Y cuando realizamos esa evaluación de necesidades de las comunidades de contribuyentes, nos vamos a asegurar que nuestros temarios tengan relación a sus necesidades. Vamos a proveer contenido fácil para que se pueda entender basándose en principios de cambios de comportamiento y de insumos comportamentales para que nuestros contribuyentes puedan realmente entender el proceso. Estamos desarrollando un programa totalmente digitalizado con diferentes segmentos de los contribuyentes, convirtiendo una parte al digital para asegurarnos de poder seguir educando durante la pandemia de la COVID. Y seguimos tratando de llegar a tiempo con contenido educativo que tenga un alineamiento con divisiones internas y entes externas, sobre todo los del gremio y otras organizaciones donde puedan ayudarnos a asegurar que podamos brindar sobre nuestro mandato, y tenemos que monitorear y evaluar como algo típico dentro de la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Quería demostrar con ustedes algunos de los talleres entallados que realizamos. Tenemos unos talleres internos donde se les invita a los contribuyentes a través de mensajes de texto y programación en nuestra página web para que puedan seguir lo que estamos haciendo. En nuestra página web tenemos un programa de educación escolar digitalizado para los que vayan a aprender y los profesores que puedan emplear estos materiales para educar a sus estudiantes. También tenemos un taller en persona donde hay diferentes partes interesadas, los pymes en diferentes sectores, donde puedan venir y estar con nosotros
y participar también en educación de este sitio. El año pasado seguimos con muchos webinarios debido al querer seguir adelante con el mandato a pesar de la COVID. Hemos publicado anuncios de lo que íbamos a hacer en las redes sociales. Esto tuvo mucha pertinencia el año pasado. Durante COVID realizamos una evaluación de necesidades a nuestros contribuyentes, sobre todo los pymes, para preguntarles cómo más querían que se les educara. Y lo que salió como tema resaltante era que desde la comodidad de su casa cuando vuelvan a casa. Entonces, quiere decir que puedan acceder a la tecnología y eso lo ofrecimos. Y los temas que seleccionaron eran los temas sobre los cuales les educamos, ¿no? Y se basó en lo que ellos habían seleccionado. Eso tuvo muchísimo éxito. También tenemos un programa de la cuna hasta la tumba de educación escolar, centrándose en la educación fiscal para asegurarnos de que los impuestos se enseñan como parte de la educación fiscal, pero para que una persona tenga alfabetismo fiscal tienen que poder usar el marco de la OCDE para que integre la educación en este ámbito. Y hemos formado asociaciones con diferentes instituciones para ofrecer este programa educativo, que ha sido exitoso sobre todo para los que hayan podido aprovecharlo para aprender. Y hemos tenido esa objetividad como organización, tener esa capacidad de que los contribuyentes se puedan autoayudar. Tenemos un kiosco de autoayuda para que los contribuyentes se puedan ayudar de manera fácil, sin coste fiscal, para que puedan interactuar de manera básica con nuestra organización para reducir las colas en el canal de servicio, el centro de servicio y las sucursales que tenemos. También tenemos unidades móviles que tienen el objetivo de salir al encuentro de las comunidades donde, por ejemplo, tendrían que viajar 200 kilómetros para asistir a una oficina fiscal. Entonces ahí estamos encontrándonos nosotros con ellos a mitad camino para que sepan cuáles son sus obligaciones y ayudándoles a entregar sus declaraciones fiscales. Esto es un ejemplo de lo que hemos hecho para diferentes segmentos de nuestras comunidades. Y tenemos unos talleres específicos y tenemos un programa para la comunidad pobre donde hablamos de la moralidad fiscal, estilo de vida, y a nivel universitario también les enseñamos acerca de los procesos de registro fiscal y sus obligaciones, sobre todo los que van a terminar sus carreras. Así pueden registrarse para los impuestos. Tenemos programas personalizados por productos, impuestos, IVA, impuestos de sociedades, para ayudar a las diferentes empresas con sus necesidades, de acuerdo con nuestra investigación. Nuestros programas hechos a medida pues son PI, VAT y SITE. Pues, esto pues introduce diferentes informaciones cuando termina el ejercicio fiscal. ¿Qué sucede? Pues se informa de esto y si hay cambios legislativos, todo esto lo utilizamos para educar a los contribuyentes. En cuanto a la unidad móvil fiscal, pues hemos intentado básicamente alinear nuestros servicios para tener un servicio de calidad coherente en todo momento, sistemático, y pues lo hemos llevado a zonas rurales, sobre todo en estas sucursales SARS. Queremos con estas unidades y con nuestras aplicaciones móviles que los contribuyentes puedan consultar sus dudas en el sitio web antes de acudir a una sucursal o un centro de contacto, y pues les ayudamos de esta manera antes de tener que acudir a las sucursales. Los objetivos, básicamente, educar y aclarar las obligaciones tributarias, asistir y alentar a los contribuyentes a usar las diferentes plataformas digitales y alentar al
cumplimiento voluntario. En cuanto a los seminarios webs que hemos realizado, pues esto ha cosechado un gran éxito en la pandemia. Con diferentes seminarios web tenemos más de 1 millón de suscriptores. En cuanto a las visualizaciones, pues a veces 40.000 en un... 40.000 visualizaciones hasta la fecha. Tenemos vídeos que están conectados con LinkedIn. También estamos utilizando TikTok y utilizando YouTube para fines educativos. Por lo tanto, nos hemos embarcado en la digitalización, ya que de esta manera estos usuarios migrarán mucho más a las plataformas y los contribuyentes migrarán con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabu, por su presentación muy interesante, muy bien documentada. No vamos a tener tiempo suficiente para la sesión de preguntas y respuestas. Llegamos al final de esta sesión. Por lo tanto, no me queda sino darle las gracias a la señora Isa, señor Kemochi y la doctora Cabó, a los ponentes por compartir con nosotros las experiencias de sus países en materia de la educación de los contribuyentes. Vemos que hay enfoques muy variados, públicos variados y pues que trabajan en estas iniciativas de educación de los contribuyentes con la finalidad de fomentar y alentar la educación en las disciplinas fiscales. Gracias a los participantes también por haber asistido a esta sesión. Demuestra un interés por este tema de la educación de los contribuyentes, algo que nos complace. En la OCDE seguiremos, por lo tanto, trabajando en esta materia. Muchas gracias a los donantes que nos permiten seguir trabajando en este tema tan interesante y también continuar con nuestra actividad en la División de Relaciones Internacionales y Desarrollo, cooperando con los países en desarrollo a lo que asistimos. Gracias a estos donantes. Para terminar, les recordamos que lo que hemos tratado hoy contiene diferentes iniciativas pues presentadas por Togo, Japón y Sudáfrica, y toda esta información se encontrará en nuestra publicación disponible en francés, español e inglés en la página de la OCDE. Disculpen por los minutos de retraso. Les invitamos a que se queden con nosotros en la sala para la siguiente sesión, que será también sumamente interesante, en la que hablaremos también de formación. Que disfruten de la tarde y que sigan disfrutando de estas jornadas de fiscalidad y desarrollo. Hasta pronto.